¿Qué tal? Vamos a ver un ejemplo de cómo trabajar con métodos o módulos. Bueno, para empezar, un método o módulo va a tener la siguiente sintaxis. Va a tener un modificador. Este modificador puede ser público, privado o protegido. Público, cualquiera va a tener acceso a este método o módulo. Privado, solamente en donde estemos definiendo nuestro método o módulo. Y protegido tiene que ver con un concepto que se llama herencia. Si hacemos una analogía con la vida real, público es como si dejaras tu casa abierta, la puerta abierta y todo el mundo puede entrar. Privado, haciendo una analogía, es que solamente van a poder entrar a tu casa aquellos que tienen o los que viven solamente en la casa. Y protegido va a ser una analogía sobre la casa, todos aquellos van a poder entrar, todos aquellos que tengan llave para entrar a tu casa. A los que tú le des la llave van a poder entrar a la casa. Después tenemos el tipo de retorno. Todos los métodos o módulos pueden regresar un valor. Cuando no regresan un valor, aquí en lugar de poner el tipo de dato que se va a regresar, se coloca void. Luego el nombre del método y la lista de parámetros que va a recibir, los valores que necesito para realizar unas fórmulas, unas operaciones dentro del cuerpo del método. Y bueno, lo que está entre llaves, llave que abre y llave que cierra, es el cuerpo del método. Vamos a ver un ejemplo de cómo convertir lo que hemos estado trabajando a programación de objetos utilizando un módulo o método. Bien, aquí tenemos el ejemplo que habíamos visto de Hugo Paco y Liz, donde tenemos entrada, proceso y salida. Para trabajar con módulos o métodos, vamos a hacer lo siguiente, y creo que va a ser un poquito más fácil de entender. Hay muchas formas de trabajar los métodos y la programación de objetos. Ahorita, para que entiendan un poquito más, vamos a trabajar de esta forma. Los datos de entrada van a ser los parámetros que voy a necesitar, y nuestro proceso va a ser el cuerpo del método. Y vamos a regresar, en este caso, como tenemos que regresar el total, el porcentaje que invirtió Hugo, el porcentaje que invirtió Paco y el porcentaje que invirtió Luis, vamos a regresar una cadena donde vamos a concatenar toda la información que necesitemos. Un diagrama de clase queda de esta forma. En este caso no vamos a tener atributos porque los valores se los vamos a pasar aquí en este método que se llama cálculo inversión. Me va a regresar una cadena y voy a tener estas variables dentro del método para hacer el cálculo. Y bueno, vamos a tener ahora, en lugar de una sola clase donde tenemos el método main, vamos a tener dos clases. Y a partir de esta clase que vamos a crear, en el método main vamos a crear un objeto o un tipo de variable, si lo quieren ver de esa forma. Y esa variable o ese objeto va a poder llamar a este método para hacer los cálculos. Bien, entonces vamos a abrir nuestro NetBeans y vamos a crear la clase principal primero y después vamos a crear la segunda clase. Entonces vamos a ir ya sea que le den en este botón de este nuevo proyecto o recuerden también puede ser en File New Project. Bien, Java with Add, recuerden, Java Application, Next. Y bueno, aquí yo tenía el paquete invertir y main principal. Igual le pueden poner cualquier nombre, pero si recuerden que eh, debemos de tener bien claro cuál es la clase que va a tener el método main. En este caso, aquí me está diciendo que va a crear el método main. Entonces, una forma, aquí si seguimos esto que tenemos aquí del paquete invertir, mi main principal, entonces aquí voy a poner main principal para saber que aquí se encuentra el método main. Y bueno, aquí en este create main class, este que está al inicio en minúsculas es el nombre del paquete. Siguiendo este ejemplo, mi paquete dice que se llama invertir. Entonces voy a borrar este que dice main principal sin borrar el punto. Vamos a borrar hasta ahí, sin borrar el punto, y le voy a poner invertir. Y ese va a ser el nombre de mi paquete. Invertir. Ese va a ser el nombre de mi paquete. Y entonces ya tengo algo parecido a esto. Paquete invertir y tengo main principal. Hasta ahorita tengo el paquete y la clase principal main. Ok, entonces ya está aquí main principal y el paquete invertir. Y le doy finalizar. Recuerde que automáticamente me va a crear el método main o el módulo main, el método principal donde se encuentra el main. Aquí está. Voy a hacer esto un poquito más grande. Sí, un poquito más. Ok, entonces ya tengo aquí el paquete invertir y el main principal. Dentro de este main principal voy a crear el objeto que voy a crear de la clase, que en este caso se llama
inversión. Entonces, para crear una nueva clase, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir al paquete invertir, le vamos a dar botón derecho, nuevo y Java Class. Y aquí ahora sí va esta clase, inversión. Entonces voy y le escribo inversión. Le doy enter. Aquí me dice que está dentro del paquete invertir. Aquí le puse invertir. Bueno, me faltó la N. Le doy finalizar. Vamos a ver si se puede cambiar. Factor rename. Invertir. Y le doy enter factor. Ya me cambió aquí el nombre del paquete. Y ya chequen que también lo cambió dentro de cada una de las clases. Invertir, invertir. Bien, entonces en la clase inversión vamos a tener un módulo o método. En programación orientada a objetos se conoce como método, pero bueno, estamos trabajando con programación modular, también se le conoce como módulos. Vamos a crear un módulo, el cual va a ser público, es decir, voy a poder tener acceso a él desde cualquier lugar. Me va a regresar una cadena y el método se va a llamar, como que le pusimos, calcula inversión. Y va a recibir tres datos, que son los datos de la cantidad que invirtió Hugo, que invirtió Paco y que invirtió Luis, que lo tenemos aquí. Entonces van a ser tres datos de tipo doble. Vamos a ponerle Hugo, Paco y Luis. Y abrimos y cerramos llave. Siempre abran y cierren llaves para que no nos equivoquemos, porque luego nos dice que tenemos errores de llaves, ya nos ponemos poniendo llaves donde no es. Bien, aquí tengo un error porque dice que voy a regresar un valor, una cadena. Entonces aquí está esperando que yo todavía regrese algo. Aquí, de hecho, aquí me dice que falta que se regrese un valor, el retorno del valor. Ok, entonces, como todavía no hacemos aquí nada, vamos a copiar estas tres variables, estas cuatro variables que voy a necesitar, donde voy a calcular el total. Y estas van a ser igual tipo doble. Recuerden, estas son mis variables de proceso. Por ello es importante hacer este análisis, ¿sí? Desde aquí y para poder llegar a esto de acá. Entonces, ya que tengo mis variables de proceso, lo primero que tengo que hacer en el ejemplo que vimos es calcular el total. Entonces, total va a ser igual a qué? Total va a ser igual a, aquí voy a pasar datos, ¿sí? Voy a pasar datos y se va a guardar en Hugo, en Paco y en Luis. Es decir, Hugo, Paco y Luis van a tener la cantidad que invirtió cada uno. Entonces voy a sumar a Hugo más Paco más Luis. Y va a ser el total que se invirtió. Ahora voy a sacar los porcentajes. Porcentaje de Paco va a ser igual a lo que invirtió, pero porcentaje de primero Hugo va a ser igual a lo que invirtió Hugo, que es lo que estoy pasando como parámetro, por 100 entre total. Punto y coma. Hacemos un copiado y pegado inteligente. Entonces aquí le ponemos control C, control V, ahora va a ser el porcentaje de Paco, y aquí ya no va a ser porcentaje y porcentaje. Aquí ya no va a ser Hugo, va a ser Paco, que es este de aquí, y volvemos a pegar. Y ya no va a ser porcentaje de Paco, va a ser porcentaje de Luis, y aquí en lugar de Hugo va a ser Luis. Ok, ya tengo aquí las operaciones, que son estas que tengo aquí. Si entonces ya dentro de mi módulo o mi método, que se llama calcula inversión, me va a regresar una cadena, ya tengo aquí las operaciones que necesito. Pero precisamente va a regresar una cadena. Esa cadena va a ser la salida que voy a dar, que en este caso voy a indicar el total de inversión y qué porcentaje invirtió cada uno de ellos. Pero voy a concatenar cadenas. Entonces necesito una variable de tipo string que se llame cadena o cualquier otro nombre. Y bueno, le voy a asignar un valor nulo. Y ahora sí, voy a hacer lo siguiente. Voy concatenando cadenas o mensajes dentro de CAD para que esa CAD, esa variable CAD, la regrese a donde voy a llamar a mi método o módulo. Bien, entonces CAD primero va a ser igual a, vamos a ponerle aquí, el porcentaje de inversión de Hugo fue, y vamos a concatenar al porcentaje de Hugo. Y también vamos a concatenar un salto de línea.
y punto y coma. Y la siguiente, voy a poner los ciclos, no, ya no voy a poner nada más cat, voy a poner cat más cat porque voy a concatenar lo que ya guardé, que es esta primera parte, con una nueva cadena. Y aquí puedo copiar nuevamente un copiado y pegado inteligente y voy a copiar, pero ahora en lugar de Hugo va a ser Paco y porcentaje de Paco. ¿Ok? Y bueno, aquí voy a agarrar esto porque voy a hacer lo mismo, pero ahora para Luis y el porcentaje de Luis. ¿Ok? Y ya está esta parte que está porcentaje de Hugo, de Paco y de Luis, me falta el total. Entonces voy a concatenar aquí el total invertido, o el total de inversión fue, y aquí mi variable total. ¿Ok? Y lo que voy a regresar es esta cadena. Esta variable cadena, o esta variable cat, que es de tipo string, va a tener todo esto. El porcentaje de inversión de Hugo, de Paco, de Luis y el total invertido. Igual aquí ya no necesitamos el salto de línea. Ok, entonces, bueno, igual, se lo voy a dejar porque creo que sí. Eh, eh, entonces ya tengo aquí el resultado. Podría desplegarlo aquí también. Si es, los métodos o módulos pueden trabajar de varias formas. Ahorita vamos a regresar valores, vamos a regresar una cadena en este caso. Pero también podría desplegarlo aquí mismo. Pero bueno, vamos a regresar esta cadena que concatenamos y para eso utilizamos la palabra reservada return, que me va a regresar ese valor a donde yo lo llame. Entonces, return K. Y ya tengo aquí mi módulo que calcula lo que invirtió Hugo, Paco y Liz y el total que se invirtió. Igual aquí podemos ponerle por ciento para que aparezca aquí el porcentaje. ¿Ok? Bien, ya tengo esto. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Bien, lo que sigue es llamar a este método desde el main, desde donde se encuentra el main. Esta es una clase que está en inversión y este es mi método, el cual va a recibir 3 valores de tipo double. Esos valores se van a copiar en Hugo, en Paco y en Luis. Y va a hacer aquí una serie de operaciones, va a hacer una serie de concatenaciones y esa cadena que concatenó me la va a regresar. Tengo que llamar a este método o módulo. Para eso vamos a ir al main principal. Si entonces vamos a ir al main y bueno, primero vamos a declarar la clase scanner. Y bueno, aquí recuerden que hay que ponerle un import javautil.scanner y si no, en este foquito que nos da, voy a borrar todos los comentarios, en este foquito que nos da, le damos clic y aquí dice importar javautil.scanner. Y aquí tenemos el javautil.scanner. Si no lo escribimos, lo podemos hacer de esa forma. Vamos a declarar 3 variables para la cantidad que invirtió Hugo, cantidad que invirtió Paco y cantidad que invirtió Luis. ¿Ok? Y vamos a pedir esas cantidades, que es la entrada, pero ya pidiendo los datos. Esta de entrada, que estamos, donde vamos a pedir los datos, es lo que vamos a pasar aquí, a cada una de estas variables, para que realice la operación y me regrese esta cadena que estoy concatenando. Entonces, recuerden que console y el tabulador me da automáticamente el system.out.println. Y voy a poner aquí, ingresa cantidad, inversión de Hugo. Y voy a poner cantidad de Hugo, va a ser igual a tecla.next doble. Un copiado y pegado inteligente, porque va a ser lo mismo para Paco y para Luis. Entonces, copiamos y pegamos. Aquí en lugar de Hugo va a ser Paco. Y aquí en lugar de cantidad de Hugo va a ser cantidad de Paco. Y vamos a hacer lo mismo con Luis. En lugar de Hugo va a ser Luis. Y aquí en lugar de cantidad de Luis va a ser cantidad de Hugo, cantidad de Luis. Bien, aquí ya tengo estos 3 valores, cantidad de Hugo, cantidad de Paco y cantidad de Luis. Lo que voy a hacer ahora es llamar de la clase inversión este método o módulo. Pero para eso tengo que crear un objeto. Voy a crear un objeto, ¿sí? Aquí en las declaraciones de variables, que se va a llamar objeto 1. Pero ese objeto va a ser de la clase inversión. Es como si declaramos una variable, si lo quieren ver de esa forma, pero va a ser de la clase inversión. Así como Scanner es una clase, solamente que esa clase ya está predefinida.
nosotros definimos esta clase inversión y vamos a crear un objeto o una variable, si lo quieren ver de esa forma, de tipo objeto. Vamos a hacer una instancia de inversión y voy a ponerle objeto 1 igual a new, igual que como está aquí Scanner, sí, voy a crear el objeto inversión, pero aquí no le voy a poner nada. Y ya tengo aquí mi objeto 1, o si lo quieren ver de esa forma, mi variable de la clase inversión, y ya voy a poder utilizar ahora sí este método o módulo. Voy a declarar otro objeto para hacer aquí un ejemplo. Voy a poner objeto 2. Recuerden que cuando creamos una clase, podemos crear n cantidad de objetos, dependiendo lo que necesitemos. Y ya tengo dos objetos de la clase inversión. Ok, y bueno, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Ya tengo aquí cantidad de Hugo, cantidad de Paco, cantidad de Luis. Ahora lo que voy a hacer es, a través de este objeto 1, pasarle estos valores, cantidad de Hugo, cantidad de Paco, cantidad de Luis, a través de mi objeto 1, pasárselos aquí a este método. Y entonces lo que tenga cantidad de Hugo se va a copiar aquí. Lo que tenga cantidad de Paco se va a copiar acá. Lo que tenga cantidad de Luis se va a copiar aquí. Va a hacer todos los cálculos y cuando termine me va a regresar una cadena para imprimir todo esto que está aquí, toda la concatenación que hice. Y para eso podemos hacerlo de la siguiente forma. Utilizando un system.out.println, o sea, un SOUT, aquí únicamente voy a poner mi variable o mi objeto 1, punto, y fíjense, aquí ya me aparece calcula inversión. Este calcula inversión se encuentra dentro de esta clase, calcula inversión. Como es pública, la puedo ver sin ningún problema. Entonces, aquí calcula inversión, pero me dice que calcula inversión necesita 3 datos que yo le mande de tipo doble, que en este caso va a ser el valor que se le va a copiar a Hugo, se le va a copiar a Paco y a Luis. Para eso tenemos aquí estas tres variables, cantidad de Hugo, cantidad de Paco y cantidad de Luis. Estas tres variables se van a copiar a cada una de estas variables del método o módulo calcula inversión. Vamos a darle aquí. Y aquí me puso la última variable que yo tenía, o sea, la cantidad de Luis, pero le voy a decir entonces que pase a cantidad de Hugo, que pase cantidad de Paco y cantidad de Luis. ¿Ok? Y fíjense, aquí me está diciendo que esta variable cantidad de Hugo se va a copiar en la variable Hugo que se encuentra dentro de la clase inversión. Cantidad de Paco se va a copiar el valor en la variable Paco que se encuentra en inversión. Y cantidad de Luis se va a copiar en la variable Luis que se encuentra en la clase inversión en el método o módulo calcula inversión. Si entonces estas variables, estos valores que yo voy a dar del teclado, se van a pasar aquí, se van a copiar a cada uno de estos. Va a hacer las operaciones y luego me va a regresar el resultado como una cadena. Vamos a ejecutar nuestro código. Y me pide la cantidad que invirtió Hugo. Le digo que invirtió 25,000 pesos. Ahí está, 25,000 pesos. Invirtió Paco 52,000. Y Luis invirtió solamente 12,000. Al momento que yo de enter estos tres valores, se van a copiar. Voy a llamar aquí a través de mi objeto 1 a calcular inversión que se encuentra dentro de la clase inversión. Y estos tres valores se van a copiar a Hugo, a Paco y a Luis. Se hacen las operaciones, se concatena los resultados y me regresa esto. Y como lo estoy poniendo dentro de un println, system.println, esto me despliega cadenas. Y lo que estoy mandando precisamente es una cadena. Entonces me va a imprimir todo el resultado. Le doy enter y ahí está. El porcentaje de inversión de Hugo fue, el porcentaje de inversión de Paco fue, el porcentaje de inversión de Luis fue y el total de inversión fue. Aquí nada más hay que modificar un poquito y modificar también estos valores porque si se dan cuenta están muy largos. Entonces lo que vamos a hacer aquí es el porcentaje. Aquí me faltó la G, porcentaje y el total. Y recuerden que para que solamente me despliegue dos dígitos, dos decimales, voy a utilizar el método format de la clase string. Le ponemos string.format, format, una cadena, que en este caso va a ser por ciento.2f, y ahí está. Voy a copiarme esto. Recuerden hacer siempre copiado y pegado inteligente. Para porcentaje de Paco, porcentaje de Luis, y nada más cierro los paréntesis. Ahí está. Y ahora sí, bueno, igual aquí vamos a poner total de inversión.
y ya está. Entonces vamos a volver a ejecutar. Aquí podemos poner algún mensajito. Voy a poner aquí información. Voy a poner saltos de línea para que se vea la diferencia tanto al inicio como al final. Y vamos a ejecutar. Una cantidad de inversión de Paco de 45,000, de Hugo 25,000 y de Paco 15,800. De esta información, el porcentaje de inversión de Hugo fue del 52,45%, 29,14% de Paco, de Luis 18,41% y el total de inversión fue de 85,800. Ok, entonces ya tenemos aquí nuestro método o módulo, el cual recibe tres parámetros acá, se hacen las operaciones y me regresa una cadena. Pero tenemos otro objeto, un objeto 2. Voy a hacer lo siguiente, voy a igual a poner aquí esto, le voy a poner información objeto 1 y voy a ponerle acá información objeto 2. Y a las variables de Hugo, Paco y Liz, de lo que invirtió Hugo, Paco y Liz, le voy a poner valores directamente. Por ejemplo, cantidad de Hugo fue de 12,000. Cantidad de Paco, aquí están, y todo es con minúscula, fue de 84,000. Y cantidad de Hugo, perdón, cantidad de Luis, no sé, 45,800. Ya le puse valores directamente. Aquí los pedimos del teclado, se le asignó valores a estas variables y aquí los asigné directamente. Ahora lo que voy a hacer es, me voy a copiar esta variable, esta línea donde llamo al método o módulo, pero aquí en lugar del objeto 2 va a ser el objeto, perdón, en lugar del objeto 1 va a ser el objeto 2. Sí, acá estoy llamando al objeto 1 y aquí el objeto 2 y a este módulo o método ahora le voy a pasar estos valores y vamos a ejecutarlo. Primero va a pedir esta parte, esta primera parte, que ingrese los valores, llama al objeto 1 a calcular inversión con esos valores, después automáticamente o asignándole valores directamente a las cantidades de Hugo, Paco y Liz, voy a llamar, pero ahora al objeto 2 con el método o módulo calcula inversión y le voy a pasar estos valores y me va a dar un resultado también. Entonces aquí ingresa 12,580, 45,950 y 10,800. Y ahí está. Aquí es el objeto 1, que es este de aquí, inversión de Hugo, inversión de Paco, inversión de Luis y el total. Y el objeto 2, donde le asignamos directamente valores a las variables, también me calcula y me dice que Hugo invirtió esto, Paco invirtió esto, Luis invirtió y el total de inversión fue este. Ok, entonces así trabajan los métodos o módulos. Puede regresar valores o a veces no. Cuando necesitamos imprimir varias cosas, vamos a hacerlo ya sea que se impriman directamente en el método o módulo o que a través de una cadena regresemos ese valor y lo desplegamos donde lo llamamos. Aquí estamos llamando a nuestro método o módulo. Ok, vamos a ver otro ejemplo de todos modos para que quede un poquito más claro.